Investigación Creepypasta, la casa de marionetas. Comencemos. A finales del siglo XIX, un hombre y su hija se mudaban a una pequeña ciudad en las afueras de Francia, en una casa pequeña, donde aquel hombre pretendía abrir un negocio de juguetes, manualidades y más. Tenía una pequeña hija, la cual estaba enferma, y tenía muchas limitaciones físicas. Aquel hombre era un ex empleado de un teatro francés, donde se dedicaba a fabricar marionetas y títeres, para diversos espectáculos. La pequeña ciudad se rodeó de felicidad, pues al fin tendrían un juguetero distinto a los demás. El trabajo de aquel hombre era único. Sus marionetas estaban bien fabricadas, además pareciera que tuviesen vida propia. El hombre, además, era una persona caritativa y humilde. Una vez por semana, ofrecía un pequeño espectáculo con sus propias marionetas, el cual entretenía a todos los niños del vecindario. A aquel hombre, lo comenzaron a apodar el titiritero, y ya era muy conocido en la ciudad, y no había casa que no tuviera una de sus marionetas. Pero un día, la tragedia invadió aquella tranquila y pequeña ciudad. La hija del titiritero regresaba a casa, cargando con una marioneta especial, que le había hecho su padre, la cual decía que era su hermano, pues la niña se sentía sola al no tener una madre, y siempre deseó un hermano menor. No había lugar donde la niña no llevara a su marioneta, y todos en la ciudad sabían quién era, pues siempre cargaba con ella. El padre esperó a su hija hasta el atardecer, cuando un mensajero llegó a casa del titiritero, y le dio la fatal noticia. Su hija había muerto en un accidente. Al parecer, unos caballos se habían salido de control al escuchar un fuerte ruido. La niña, que caminaba tranquilamente, vio el peligro venir hacia ella. Pero no pudo correr, su condición no se lo permitía. Y fue así, como fue pisoteada por estos animales. Su cuerpo estaba destrozado enfrente de la pequeña iglesia. Había un gran charco de sangre, y el cuerpo de la niña aún sostenía aquella marioneta entre sus manos. El titiritero entró en una terrible depresión, y su tienda, que antes estaba llena de vida, comenzó a tornarse un lugar macabro. Aquellas tiernas marionetas habían sido reemplazadas por otras con aspecto terrorífico y desagradable. Los payasos de juguete que los niños adoraban, eran ahora arlequines descoloridos y sin vida. Los adornos de madera, ahora solo eran un montón de figuras mal talladas. Y el hombre sentó a la marioneta de su hija en una pequeña silla a la entrada de su casa. La marioneta, aún cubierta de sangre, tenía otra expresión en su rostro, una expresión que simplemente asustaba a todo aquel que se acercara lo suficiente para verla. La gente estaba preocupada por su amistoso vecino. Creían que jamás volvería a ser el mismo. Se rumoraba que lo veían hablar con aquella marioneta, y aún más extraño, algunos miraban por las ventanas y veían al titiritero darle de comer a aquella marioneta que su hija tanto quería. Un día, el titiritero anunció que pronto daría otro espectáculo, y que toda la ciudad estaba invitada. La gente se puso feliz, pues creían que su juguetero había vuelto a ser el mismo de antes. Pasaron las semanas, la gente y los niños esperaban ansiosos aquel nuevo espectáculo. Pero en ese tiempo, se habían reportado extraños incidentes de algunos niños desaparecidos, pero poco se supo de ello. Al fin, llegó la noche en que el titiritero volvería a dar su espectáculo. Los niños corrieron a sentarse al frente de la pequeña cortina de teatro para ver su acto favorito. Los adultos esperaban pacientemente desde atrás. Entonces aquel telón rojo se abrió. Aquellas inocentes sonrisas se convirtieron rápidamente en llantos, y los adultos presenciaban un terrible espectáculo. Cuerpos sin vida de dos pequeños, sus extremidades estaban atadas con gruesos hilos, eran manejados por aquel hombre como si fuesen marionetas, representando el día en que su hija murió.
Los pequeños corrieron aterrorizados, y los adultos se acercaron para detener el acto. Antes de que pudieran llegar hasta el titiritero, salió a escena la marioneta de aquella niña. La cual se levantó, y ante todos los presentes, dijo: ¿Alguien ha visto a mi hermana? Los adultos comenzaron a gritar, y corrieron lejos de ese lugar, pues aquella marioneta, se había levantado por sí misma. Nadie manejaba sus hilos, pues el titiritero, manejaba a los dos pequeños muertos con ambas manos. La gente del pueblo estaba aterrada y molesta. Las autoridades, escépticas de lo que había pasado, fueron hasta la casa de aquel hombre, para encerrarlo por el asesinato de aquellos dos pequeños. Al entrar a la casa del titiritero, se encontraron con un ambiente desagradable. Aquellas marionetas, pareciera como si tuvieran vida propia, y sus miradas seguían cada paso de los oficiales, los cuales, aseguran que algunas de las marionetas, podían mover sus ojos. Revisaron la casa entera. Pero no había rastro alguno del titiritero, simplemente había desaparecido. Solo al final de un oscuro pasillo se encontraba aquella marioneta, la marioneta de aquella niña, que miraba fijamente a los oficiales, mientras se mecía en su pequeña silla, preguntando aún por su hermana. La gente de la pequeña ciudad, estaba consternada. Las autoridades no quisieron revelar lo que realmente habían encontrado en aquella casa, y jamás se supo nada al respecto. El titiritero jamás volvió a verse en el pueblo, y no había informes de su paradero. La gente simplemente prefirió ignorar los atroces crímenes que se habían cometido, y el horrible y sobrenatural espectáculo que algunos presenciaron. La paz en el pueblo duró poco. Las personas que pasaban frente a la casa del titiritero, podían ver a aquella marioneta observando por la ventana. Esa extraña y aterradora marioneta, comenzaba a causar incomodidad a todo aquel que pasara cerca. Pero lo peor estaba por venir. Aquella marioneta, aparecía en las entradas de las casas vecinas, y en todo el vecindario. A veces se le encontraba dentro de los hogares, hablándole a los niños, o simplemente, sentada en una silla. Las personas comenzaron a entrar en pánico. Sabían que nadie podía introducir a la marioneta en sus casas, pues sabían que tenía vida propia. Las cosas empeoraban cada día más. Niños y adultos desaparecían. Y en aquella casa llena de marionetas, podían escucharse fuertes gritos por las noches. Aquellos gritos solo decían: no quiero ser una marioneta. Las autoridades pensaban que era obra del titiritero, y tomaron una decisión. Iban a derribar la casa para encontrarlo. La gente del vecindario se reunió con antorchas y martillos para derribar la casa, pero al llegar, alguien ya los estaba esperando. Mirando por las ventanas, y también en la entrada, estaban todas las marionetas sonriendo de una manera tétrica. Comenzaron a emitir leves ruidos, y después se convirtieron en burlas. Aquellas marionetas comenzaron a reír sin parar. En el techo de aquella casa, estaba aquella única marioneta que podía moverse, manejando los hilos de sus compañeras. No se sabe con exactitud lo que pasó aquel día. Lo único que pudieron hacer, fue tapar las ventanas y las puertas para que nadie entrara, o saliera, de esa casa, ahora llamada, la casa de las marionetas. Por años, esa casa se mantuvo descuidada, y solitaria. Las casas vecinas fueron vendidas y derribadas. Nadie quería estar cerca de la casa de marionetas. Quienes pasaban cerca de ella, podían escuchar risas, y martilleos, como si alguien estuviese fabricando marionetas. Se dice que la persona que entrara a la casa de las marionetas, jamás saldría, o saldría sin vida alguna. Varios reportes de desapariciones sucedían todos los días, hasta que al fin, la ciudad quedó abandonada por el miedo, y solamente se quedaron los que vivían lejos de la casa de las marionetas. La historia de esta singular casa, solo era conocida por ciudades cercanas, pero era tomada por un simple mito.
La gente que aún vive cerca del lugar, cuenta que era el espíritu del titiritero quien manejó las marionetas aquel día. Otros más, dicen que la marioneta de la niña, estaba poseída por un demonio que el mismo titiritero invocó en su tristeza. Pero nadie supo jamás, qué fue lo que pasó aquel tétrico día. Años más tarde, un grupo de investigadores ingleses, llegaron para obtener información acerca del pequeño condado, y de su famosa leyenda, sobre la casa de las marionetas. Estos investigadores, llegaron solo con el fin de poder obtener información, para después venderla, y obtener ganancias, pues en aquellos tiempos, este tipo de noticias, reportajes y más, causaban un gran interés en ciertas partes del mundo. Aunque ambos investigadores, eran profesionales, pero no estaban preparados para lo que iban a encontrar en la casa de las marionetas. Ahora, les narraré el diario del único sobreviviente de aquellos investigadores, llamado Lloyd Lodge. El reporte de Lloyd Lodge. Abril 27 de 1932. Llegamos al pueblo abandonado, cerca del pequeño poblado de Boone. Nos han dicho que en el pueblo fantasma, cerca de las colinas, se encuentra la famosa casa de las marionetas. Lugar donde alguna vez residió un hombre sádico, que convirtió a un par de niños en marionetas vivientes, además, engañó a las personas, haciendo creer que una marioneta podría moverse por su cuenta. Las casas estaban en una condición estable, no hacía mucho que la gente se había marchado de esa parte de la ciudad. Mi equipo y yo nos dirigimos al límite de la pequeña ciudad, donde había una casa pequeña, hecha de madera, y con acabados bastante hermosos. Dicho lugar estaba abandonado según los testimonios. Al llegar, nos percatamos de que había un letrero, que decía con letras rojas, "No pasar". Parecía que la misma gente lo había puesto. Las puertas y ventanas de la casa, estaban tapadas con grandes tablones de madera. Estaba tan bien tapadas que podíamos asegurar que ni siquiera podría pasar un leve rayo de luz. Mi equipo tomó precauciones para abrir aquella atrincherada puerta, cabía la posibilidad de que aquel homicida aún residiera dentro de esa casa, aunque las probabilidades eran nulas. Después de unos minutos de duro trabajo, logramos quitar los tablones de la puerta de la entrada. Logramos abrir la puerta, la cual rechinaba mientras se abría. Entramos a la pequeña casa, llena de polvo y oscura. Encendimos una lámpara de aceite, para poder observar la oscura casa. Hubiese sido mejor no encender aquella luz. Cuando la casa se iluminó con la tenue luz, había a nuestro alrededor cientos de marionetas, sentadas y acomodadas perfectamente en las repisas. Las marionetas estaban por todo el lugar, pero lo que hacía incómodo todo esto, era su aspecto. Parecían marionetas demoníacas. Estaban talladas de manera horrible. Tenían rostros aterradores, con grandes ojos rojos y dientes. Algunos de ellos, tenían ropa extraña, jamás había visto ese tipo de ropas. Algunas de esas marionetas, tenían en sus manos lo que parecían armas blancas, otras más, tenían órganos humanos de madera, que sostenían en sus manos. Todas ellas eran aterradoras. Mi equipo y yo, comenzamos a sentir un miedo que no habíamos experimentado antes. Pero no habíamos llegado desde tan lejos para regresar sin una historia. Preparamos el equipo de fotografía, para tomar algunas fotos de las aterradoras marionetas. Un miembro del equipo se quedó preparando todo, mientras que el resto, recorríamos la casa. Las habitaciones estaban vacías, y solamente encontrábamos más marionetas aterradoras en cada habitación. Entonces, encontramos lo que parecía ser la puerta del sótano. Abrimos aquella puerta, y bajamos lentamente por los oscuros escalones. Comencé a notar que el aire se volvía pesado, además se podía distinguir con facilidad un olor desagradable. Cuando bajamos todos los escalones, la luz iluminó el pequeño sótano. Había varios cuerpos humanos, y marionetas en construcción.
Para nuestra suerte, no había nadie más, y al parecer, habíamos descubierto la verdad acerca de la tétrica casa. Subí los escalones para ir a informar a las autoridades, mientras mis compañeros obtenían las pruebas necesarias. Pero al subir, justamente en el último escalón de arriba, estaba una marioneta sentada. Una marioneta con un horrible rostro, que lentamente, bajó su mirada hacia mí. De ella, solo salieron un par de palabras, que solamente decían, ¿has visto a mi hermana? Me paralicé al escuchar eso, y no tardó nada, cuando escuché que mi compañero, quien tomaba las fotografías, gritaba por ayuda. Subí sin que me importara aquella marioneta. Mi compañero no estaba más. En la entrada, solo estaba un hombre anciano, el cual, no se movía, ni emitía algún sonido. Sentí entonces como una pequeña mano tocaba mi zapato, y escuché aquella pregunta nuevamente. ¿Has visto a mi hermana? Después de eso, no recuerdo nada más. Desperté horas después, afuera de aquella casa, apenas a unos metros de ella. La cámara fotográfica estaba a mi lado. Gritaba los nombres de mis dos compañeros, pero no obtenía respuesta. Tomé la cámara, y fui a buscar ayuda. Pero todos los oficiales y personas, se negaban a entrar a aquella casa. Yo no quería regresar, el miedo que experimentaba era demasiado. Meses más tarde, regresé a casa, con un sentido de culpa por no haber ayudado a mis compañeros, pero sabía que poco o nada podía hacer. Decidí revelar aquellas fotografías que mis compañeros habían tomado. Solo pude revelar 3 de esas fotografías. La primera, era una imagen clara del sótano, repleto de cuerpos humanos, y marionetas en construcción. La segunda, mostraba lo que parecían ser 2 marionetas, que tenían un increíble parecido a mis 2 compañeros. Y la tercera, la horrible tercera imagen, estaba aquella marioneta, esa marioneta que preguntaba por su hermana perdida, y detrás suyo, la figura de un hombre desconocido. La marioneta tenía una horrible mueca, una aterradora mueca, y aún podía escuchar aquella pregunta. ¿Has visto a mi hermana? Si prestaron atención a todo el relato, nos encontramos con una historia bastante extraña. Años más tarde, se encontró el cuerpo del titiritero, en la parte trasera de la casa, por un grupo de militares que patrullaban la zona. Fue identificado como Leroy Lemarque, mejor conocido como el titiritero. La gente sintió alivio, de que todo este tiempo solo había sido un asesino serial, además de que estaba muerto. Pero el reporte dado por los médicos causó gran controversia. El cuerpo estaba en un estado de descomposición muy severo, lo que indicaba que el hombre había muerto hace años. Más extraño aún, se desconocía la causa de su muerte. Aún después de haberse confirmado que el titiritero estaba muerto, la leyenda de aquella casa crecía cada vez más. Los extraños sucesos no dejaban de ocurrir. Se podían escuchar melodías de cajas musicales provenientes de aquella casa. Extraños ruidos, y también, la gente que pasaba de noche, afirma haber visto a la marioneta Frankie, rondar fuera de su casa, en compañía de otras marionetas. ¿Será acaso que quien maneja los hilos, es la marioneta? ¿Será la marioneta un espíritu con sentimientos dolorosos en busca de su hermana? ¿O será el mismo titiritero Leroy, quien sigue moviendo los hilos desde su tumba? Hasta el día de hoy, cosas extrañas siguen pasando. A cualquiera que se acerque a la casa de las marionetas, solo le espera encontrarse con algo aterrador y desconocido. Esta historia, sigue siendo un misterio. ¿Y tú? ¿Sabes quién maneja los hilos? Bueno amigos, eso ha sido todo. Por favor, déjame un comentario sobre este vídeo, y claro, comenta para ti, quién fue el responsable de aquellos atroces crímenes. Comenten, puntúen, y suscríbanse al canal de